situación, pues yo les comentaba, ¿no? Que yo creo que empieza a ser momento de empezar a ser valientes, ¿no? Porque queremos transformar las cosas sin cambiar mucho, o sin cambiar casi nada. Y eso, por definición, es complicado. Entonces, bueno, pues tendremos que intentar ser valientes y empezar a pensar hacer las cosas de otra forma, incluso aunque nos equivoquemos al principio. Bien, la diabetes, bueno, ya sabéis que es una enfermedad que tiene que ver con azúcar en sangre. ¿Y exactamente qué es? Bueno, pues normalmente, digamos, el azúcar es nuestra gasolina, lo que usan nuestras células para como energía, y entonces, bueno, se transporta por nuestras carreteras, nuestros vasos y llegan a las células. Pero estas células tienen que tener una puerta abierta para que entre pues el azúcar, ¿no? Y la insulina, que es una hormona que tenemos en el páncreas, es un poco quien regula ese tema, ¿no? Entonces, cuando el páncreas produce insulina, pues la glucosa entra en las células y en la sangre pues tienes normal. Cuando no segregas insulina o no tienes o no funciona la insulina, resulta que, claro, al no entrar el azúcar en las células, pues tienes mucho azúcar en sangre. Entonces, de alguna manera, así, para que nos entendamos, eso sería un poco la diabetes. Tienes dos tipos, la diabetes tipo 1, que es sobre todo para gente joven, y es un poco que no hay insulina, el páncreas no segrega insulina. Y la diabetes tipo 2, que es el 90% de la población, de las personas enfermas de diabetes, la que tienen, es que la insulina es ineficaz, no funciona, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad que en teoría afecta a 537 millones de personas, ¿no? Y provoca 6,7 millones de muertes al año, según un informe de 2022. O sea, estamos hablando de algo que tenemos 7.500, 8.000 millones. O sea, estamos hablando de un porcentaje relativamente elevado de personas que lo sufren. Es verdad que esto es un poco estimaciones, y yo siempre me acordaré en el máster de salud pública que tuve un profesor de estadística y siempre lo digo, pero es que es la realidad, y es que él me decía, mira, Carlos, la estadística es que si tienes medio cuerpo en el frigorífico y medio cuerpo en el horno, tienes la temperatura media ideal, ¿vale? Entonces, esto me pasa muchas veces con los datos, pero es verdad que como mínimo lo que está hablando es de que tiene una gran magnitud. A lo mejor en vez de 537 serán 380, no lo sé, pero que lo tiene, ¿no? Y es muy importante el diagnóstico precoz para el pronóstico de las personas. Si tienes un diagnóstico rápido, bueno, pues puedes tomar medidas. ¿Qué problemas de la salud? Pues ceguera, daños en neuropatías, daños en los nervios, necrosis en tejidos que requieren amputación, sobre todo de extremidades, en dedos, pies, insuficiencia renal, accidentes cerebrovasculares, problemas en embarazo y parto. Este, por ejemplo, es un imán de la ciudad de Empal, en Senegal, que es ciego por la diabetes. Eh, Bueno, evidentemente, y luego la muerte. O sea, te quiero decir, es una enfermedad que cuando ya llega a un desarrollo elevado, o sea, cuando ya lo llevas muchos años, porque al principio es una enfermedad que puede no dar ningún síntoma. Y entonces, bueno, es silente, ¿no? Entonces, claro, eso se puede ir desarrollando, y luego ya cuando tienes ya problemas importantes de salud ya es más difícil de revertir, ¿no? Ya os he dicho que la causa no así de la diabetes no se sabe, pero sí que se sabe que hay factores que favorecen la diabetes. Y estos los vamos a ver, y curiosamente los vamos a ver en Senegal. Una presión arterial alta, hipertensión arterial, niveles altos de colesterol, alimentación inadecuada, falta de actividad física, obesidad y genética. Tanto antecedentes familiares como de etnia. Y en ese sentido se habla de que, por ejemplo, la gente de etnia hispana o la gente africana tiene más posibilidades de tener diabetes. ¿De acuerdo? Bien, esto es la Asociación Americana de Diabetes de 2018, pues tenía pues un poco para el diagnóstico. ¿Qué haces? Pues sacar la glucosa en sangre, ¿vale? Y aquí quiero poner el foco en la prediabetes. Y ya estamos hablando de un tema que supera lo que es la parte sanitaria propiamente dicha. Hay gente que considera esto una cosa que se llama disease mongering, que quiere decir medicalización de la vida. Pero claro, la prediabetes, ¿qué quiere decir? Es que no tienes diabetes, pero te estás acercando. ¿Y por qué no tenemos prediabetes? ¿Y prediabetes? ¿Qué pasa con todo esto? Claro, esto en esta enfermedad, por ejemplo, hay gente, como el artículo ese que veis que os he puesto,
que, digamos, considera que esta manera de medicalizar la vida, o sea, tú estás normal, pero a lo mejor vas a tener diabetes, ¿no? O te estás acercando. Claro, una diabetes se controla mucho con dieta, ejercicio, hemos visto obesidad, colesterol, tal, o sea, cosas que podríamos controlar, ¿vale? Pero también hay medicamentos. Entonces hay gente que considera que esta manera de medicalizar la vida sirve para, bueno, pues para comercializar la salud y la sanidad. Hay un caso, siempre digo, hace unos años en este informe, que lo hacemos anualmente, estuve mirando el trastorno de hiperactividad, la hiperactividad. Y aquí en España, ¿sabéis cuál era el mejor tratamiento? Cruzar los Pirineos. Porque en Francia había 10 veces menos de hiperactivos que aquí. ¿Por qué? Porque la manera de diagnosticar no había, era diferente, ¿no? Entonces, todas estas cosas, este disease mongering, esta medicalización de la vida, puede afectar, y tenemos que tener cuidado cuando trabajamos en sanidad en estos países de no ayudar a esta comercialización de la salud, ¿no? Porque, aunque os parezca mentira, también en África, pues las empresas están queriendo abrir puertas para sus medicamentos y sus tratamientos y sus cosas. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado. A nivel de la importancia de la diabetes, mirad, esto es la mortalidad en España y en Senegal, y cada cuadradito es el peso que tiene en la mortalidad de España y Senegal. Como veis, bueno, como veis el circulito de lo que es las enfermedades infecciosas, maternas, diarreicas en Senegal, no tiene nada que ver con lo que tienes en España. O sea, esto es muy importante, ¿vale? Esto todo lo entendemos, perfecto. Pero ahora mirad, enfermedades isquémicas, infarto de miocardio y diabetes, y ahora mirad, enfermedades y diabetes en Senegal. Es prácticamente lo mismo. Y sin embargo, en cooperación solo se trabaja esto, en general. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos una idea equivocada de lo que sucede con estas enfermedades. Consideramos que son enfermedades de nuestro mundo, por así decirlo, y no del resto de países empobrecidos. Es cierto también que estos temas son temas, de alguna manera, que tienen una relativa más fácil solución. Tampoco lo hacemos, ¿vale? Pero, digamos, la mortalidad materna con asistencia al parto, etcétera, etcétera, va a mejorar muchísimo, ¿no? En cambio, para luchar contra la diabetes vamos a tener que luchar contra la obesidad, vamos a tener que luchar contra la hipertensión, vamos a tener que luchar contra alimentos inadecuados, y cambiar actitudes y formas de trabajar es mucho más complejo. Pero no podemos olvidar esto. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un análisis que tenemos que hacer cuando vamos a estos países. Bien, en España la diabetes es muy importante. Es el segundo país de Europa con mayor prevalencia, o sea, con mayor número de casos de diabetes de Europa. ¿De acuerdo? O sea, que no estamos hablando de que en España no pase nada, por supuesto, ¿vale? Y hay un 30% de personas no diagnosticadas. Y un gasto, el diabetes supone un gasto de 15.500 millones de dólares al año. Es verdad que este gasto, volvemos otra vez a lo mismo. Tenemos que ver qué estrategias estamos haciendo. Si empezamos a dar a todo el mundo antidiabético oral, tal cual, o empezamos con, vamos a ver, dieta, ejercicio, no sé qué, ¿no? Evidentemente, esa manera de trabajar es más barata, relativamente más barata. Hay cosas que no vas a poder cambiar, como en Senegal, o sea, hay temas, por ejemplo, como el tema de la nutrición, que es complejo, por ejemplo, por el valor, el sistema económico. Y luego, una cosa que quiero destacar de aquí, porque me lo encontré en Senegal, es que en España la prevalencia de diabetes es diferente, depende de dónde estés. ¿De acuerdo? Y entonces, por lo que sea, en Canarias y en Murcia hay mucha más que, por ejemplo, pues en Navarra. ¿Por qué? Bueno, seguramente serán esos factores que decimos. ¿Será alimentación? No lo sé. ¿Será el tema del sedentarismo? No lo sé, ¿no? Pero resulta que tenemos una diferente prevalencia. Ahora, en Senegal se estima, primero, que el 3,4% de las personas son diabéticas, ¿no? Se da mucho más entre mujeres, y ahora veremos un poco por qué. Pero es que el 84% de las personas no saben que son diabéticas o no. No se han hecho pruebas. Y luego también veremos por qué.
Pero claro, ¿qué pasa? Una persona que no sabe que es diabética, ya os he dicho que muchas veces la clínica es silente, no, o sea, no tiene clínica, con lo cual, después de varios años, pues digamos, ya lo que tienes a lo mejor es no irreversible, pero desde luego las complicaciones son mayores, ¿no? Entonces, podemos encontrarnos con un problema. Y este que veis es el doctor Shaw, era el médico jefe de la región de la región, no, del distrito de San Luis. Ahora lo han cambiado, hay otro. Y dice que una prevalencia de diabetes de más del 10%, o sea, en el país es el 3,4, pero en San Luis, donde estamos trabajando, es del 10%, ¿no? El triple que a nivel nacional. Lo que os decía de España. Nos está pasando exactamente lo mismo. Y no sé muy bien por qué. Bien, vamos a hablar de Senegal, entonces vamos a colocarnos. ¿Dónde está Senegal? Senegal está a 4 horas y media en avión de Madrid. Y está allí, en la zona oeste, y San Luis está en la capital, Dakar. San Luis está en el norte, justo en la frontera con Mauritania. Y de esta zona salen las pateras que vienen a Tenerife. De la zona donde estamos trabajando, no en la ciudad, pero están por aquí, Landiol y tal. Salen, bueno, de aquí también, ¿eh? Salen las pateras. Es una región, pues, donde la capital se llama San Luis, tenemos un departamento de San Luis y una región de San Luis. O sea, decir que trabajas en San Luis es un poco, tienes que decir el apellido, porque si no, te lías. Hemos trabajado en ciudades como San Luis Sontal, pero también hemos llegado hasta aquí, hasta Peté. ¿Dónde estás, Peté? Aquí. ¿De acuerdo? Aquí la situación es muy distinta, como veremos, a lo que pasa en San Luis. A nivel de temperatura tenemos dos estaciones, la parte de lluvia, junio-octubre, y la parte seca de noviembre a mayo. Esto es en la época seca, una vez que estuve, que me tocó el harmatán, que es el viento del Sáhara que viene con polvo de Mauritania, y os aseguro que no se puede ni respirar. Y todo es amarillo. Las ovejas las cabras son amarillas, el verde es amarillo, tú eres amarillo y todo es amarillo, ¿no? Yo me acuerdo que dejaba una carpeta en la cama, como donde dormíamos no tenía ventanas, o sea, no tenía cristales, lo levantaba y veía el blanco. Y decía, mira, pues era amarillo, ¿no? Y lo que sí que quiero destacar de este país es la teranga, que en Golor significa más o menos hospitalidad. Son una gente, a pesar de que este año ha habido conflictos políticos y ha habido muertos, pero en general tienen dentro de sí esa capacidad de acogida. O sea, te acogen bien cuando llegas, ¿no? Y son gente que, en general, pues tienes gente que no, pero en general lo tienen como esto muy, muy dentro, ¿no? De hecho, el equipo de fútbol se llama los Leones de la Teranga, el equipo de Senegal, que ganó la Copa de África, ¿no? Hay otros, los de Camerún se llaman los Leones Indomables. Hay muchos leones por África de fútbol, pero estos se llaman los Leones de la Teranga. O sea, los leones, pero de la hospitalidad, ¿no? O sea, lo tienen como muy incorporado dentro de ellos. Como os decía, uno de los grandes problemas es la migración. Y la migración ahora está cambiando. Esto es en la ciudad de San Luis, que ahora veremos. Estas son las barcas que van a Tenerife. Y esta foto la hice ahora, he venido hace 2 semanas, y la hice porque me parece muy alegórica de lo que pasa en este sitio, ¿no? La mitad se hunden y 2 semanas o 3 semanas antes de que estuviéramos nosotros, hubo una entera que con 200 personas más o menos me dijeron que desapareció. Una de las cosas que estaba cambiando ahora con la migración era que antes salía la gente joven que no tenía nada y ahora gente con cierto trabajo también se está yendo. O sea, digamos, y se está un poco descapitalizando el país. Ese es uno de los grandes problemas que nunca se habla de la migración. Y es que la gente que, claro, no queda gente para hacer cosas en el país, ¿no? Y claro, pero es que el 75% de la población tiene un subempleo. Es muy difícil tener un empleo. Me decían que, por ejemplo, un policía tiene de salario medio unos 300.000 francos CFA y una persona de servicio doméstico 30.000. 30.000 son, a ver, son 650, son 50 euros, un poco menos, ¿no? Al mes. Y claro, pues mucha gente vive de lo que saca ese día o de lo que saca el día ese y el anterior. Y claro, por ejemplo, con la pandemia, pues la gente se levantó y dijo, de aislamiento aquí nada. De hecho, casi no había casos. Y hubiera sido una equivocación enorme hacer un aislamiento como el que tuvimos nosotros. Porque es verdad que ha muerto gente,
pero no ha muerto, no tuvo nada que ver la pandemia con lo que pasó aquí. Y sin embargo, los efectos que hubiera tenido el que la gente se hubiera tenido que encerrar, claro, a nivel de subsistencia hubiera sido brutal. Bueno, en 4 años que hemos estado, llevamos 8, pero en estos últimos 4 años nos ha dado tiempo para tener una pandemia, que la guerra de Ucrania nos suba los precios de todo, una huelga de personal sanitario. Este año hemos tenido un conflicto político importante porque el presidente bueno, el presidente dice que no, pero lo que dice la gente es que el presidente ha cogido al jefe de la oposición, lo ha metido en la cárcel, al segundo lo ha metido en la cárcel, al tercero lo ha metido en la cárcel. Era gente que en teoría este año, en 2024, hay elecciones en febrero, y decían que tenían muchas posibilidades de que ganara, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, claro, ha sido un conflicto, ha habido muertes en la calle. Ahora en este momento está estable, pero sí que para el año que viene ya os digo que, por ejemplo, en 2 semanas antes de las elecciones y 2 semanas después, lo que tengo programado es hacer 0 cosas, porque puede haber movimiento. Si luego no lo hay, pues adelantaremos trabajo, pero en ese mes, en principio, todo más o menos parado. ¿Qué hemos hecho en construcciones? Hemos comprado antes el material y lo vamos a tener guardado para que después de ese momento, porque realmente puede ser muy, muy complicado. Luego hay zonas diferentes. La zona rural, pues no tienes este problema de diabetes. Lo que tienes es malnutrición, o sea, no malnutrición, perdón. En San Luis hay malnutrición. Y una cosa es desnutrición, que es lo que pasa en la zona más cerca de la zona frontera, que es el Sahel, y la obesidad y los problemas de comida inadecuada que hay en la ciudad de San Luis, que es la ciudad más importante de toda la región, evidentemente. Pero esto es zona rural y aquí, por ejemplo, tuvimos que hacer trabajo de alimentación enriquecida para niños desnutridos. También hay desnutridos en San Luis. O sea, realmente lo que en la ciudad, realmente lo que nos está pasando es que, joder, trabajar el tema de la alimentación es un poco complejo porque tenemos los dos problemas y gestionar las cosas no es tan fácil. San Luis es la capital y es una ciudad que tiene estas 3 partes. Esto se llama la Lande de la Barbarie. Aquí está Mauritania. Todo esto es Mauritania. Este es el río Senegal que sale. Esta es la isla, que es patrimonio de la humanidad, con cosas muy bonitas. Y esta es la zona que le llaman continental, ¿vale? Pero como veis está en toda la salida del río Senegal. Entonces, digamos, nosotros estamos trabajando, bueno, en la ciudad, en otros sitios, pero aquí en los centros de salud de aquí y de aquí. Sobre todo en esta zona. Esta zona veis que es muy estrechita, el agua además, el océano Atlántico por el cambio climático está subiendo, la gente se está teniendo que ir de allí y los que no se van lo que hacen es se hacinan en esta zona, porque esta es la zona de los pescadores. Aquí tienen sus barcas para salir y entonces dicen, yo no me voy de aquí. ¿Qué pasa? Pues que tienes camas calientes, ¿sabes lo que es? Pues que una persona tiene la cama 12 horas, pero luego se tiene que ir porque otra persona la ocupa, ¿no? O sea, está, digamos, entonces, ¿qué pasa con el hacinamiento? Por ejemplo, esta zona hay unos índices de tuberculosis importantísimos, comparativamente hablando con el resto de la ciudad. Entonces, bueno, en cada sitio tenemos que trabajar. Los problemas de salud básicos son una falta de cobertura, o sea, no hay equipamiento, no hay construcción, no hay formación, falta personal y esta mezcla de enfermedades transmisibles y no transmisibles, ¿no? Bueno, nosotros cuando trabajamos ahí tenemos un problema en el tema de sanidad porque sanidad está medio transferido. Entonces, los edificios pertenecen a los ayuntamientos y el personal pertenece al Ministerio de Sanidad. O sea que tenemos que poner a todos de acuerdo para trabajar. Y además están los jefes de vilas, los chefs de vilas como estos que hay aquí, que son de Ngigala, que también tienen que estar de acuerdo con el proyecto o con lo que estamos haciendo. Bien, con respecto a Senegal, se hizo un estudio, una encuesta, en abril de 2022 en la zona de San Luis, ¿vale? Y entonces llegó, esto es la Universidad Gastón Berger, que es de ahí. Entonces, llegó a esta conclusión. Los malos hábitos alimentarios llevan a la población a adoptar un régimen poco variado, o sea, con variación muy poco variado, pobre en fibra, frutas y verduras. Al contrario, la alimentación en San Luis es rica en azúcar y grasa. Entonces, un plato típico de allí, el kibudén con mucho arroz. Veis que, bueno, pues ponen algo de vegetales, zanahorias y tal, y ponen pescado o carne. Bueno,
¿por qué tienen problemas? Vamos a ver si nos acordamos los factores que tenemos. Bueno, porque uno que no hemos hablado es la edad. La gente más mayor tiene más posibilidad de tener diabetes. Y entonces la gente es más mayor en estos sitios. Cada vez tienes gente mayor, con lo cual tienes más facilidad de que haya población con este problema. La primera vez que estuve hace 9 años, había una asociación que se llama Jiguen and Jiguen, que es una asociación de mujeres, y había 30 mujeres y que se hizo un diagnóstico de hipertensión arterial y diabetes, ¿no? Que fue cuando empecé a pensar en estas cosas. Y dije, bueno, a ver qué sale. Bueno, pues las 30, 29 tenían hipertensión arterial. ¿Diabetes? Pues las dos. 29. Y era de edad media. Bien, otra cosa que puede pasar, alimentación. ¿Qué problemas puede haber? Bueno, pues he visto este artículo de que es para Asia, ¿de acuerdo? O sea, a lo mejor no lo podemos trasladar, pero habla de que el arroz, como tiene un índice glucémico muy alto, un índice de azúcar muy alto, que puede provocar diabetes. Claro, en estos sitios las comidas fundamentales, como hemos visto, son comidas con mucho arroz, la comida fundamental, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor hablan de consumo diario, que eso puede favorecer la diabetes. Bueno, puede ser un factor que favorezca esto. Otro problema, bueno, tienes ahí la manera de cocinar y que muchas veces se cocina una gran comida al día. Otro tema que puede haber, ay, no se he puesto ese, se me ha olvidado, lo tenía que poner, el tema de los tés, cafés con mucho azúcar, o sea, todo va sumando. No sé si os acordáis de la campaña 25 gramos, era una campaña que teníamos sobre el tema de cuánto azúcar se puede tomar al día. Entonces, claro, todo esto se va sumando. Las bebidas azucaradas, ahí en vez de Coca-Cola se toma World Cola, la Coca-Cola del mundo. Muchísimo más azucarada que la Coca-Cola. Pero es verdad que esas bebidas, aunque yo creo, claro, no tienen el poder adquisitivo que tenemos nosotros y entonces tampoco se usan de la manera que lo usamos. Para las fiestas y tal siempre hay, pero no es un consumo como he visto en algunos sitios de 1,5 litros de Coca-Cola al día o cosas así. Pero todo suma, claro. Sí que hay verduras, pero esta foto es sobre todo de Dakar. Como habéis visto, la zona es bastante árida, pero todo el río Senegal, que es toda la frontera, ahí hay, por ejemplo, hay mucha producción de arroz para todo el país, con lo cual a lo mejor aquí se come más arroz que en otros sitios. Y las verduras, pues no había, pero ahora sí que hay. Y yo dije, hombre, qué bien, está viendo plantaciones de... Sí, pero son para exportación. ¿Vale? Entonces no son para la gente. Aunque sí que he visto ahora, por ejemplo, en este viaje mandarinas, de estas mandarinas parecidas a las marroquíes, ¿no? Pues era lo que se estaba tomando. Pero claro, ¿qué pasa? ¿Qué es más barato? Pues es más barato... Uy, qué pena, no se ve muy bien. Bueno, es que no lo veis. Pero esto es el Le Petit Déjeuner, es el desayuno, ¿vale? Para desayuno, ¿qué vamos a tomar? Pues vamos a tomar un bocadillo de espaguetis o un bocadillo de lentejas, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Porque es más barato. Y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Yo no entiendo por qué en el mundo estar más sano es más caro, cuando lo que haces es tener menos probabilidades de enfermar y con lo cual vas a tener menos gasto social, ¿no? Pero sin embargo es así. Y luego tenemos otro tema que tiene que ver con los determinantes comerciales de la salud, que es cómo se está incidiendo, ¿cómo podríamos decir? O convenciendo a la gente de hábitos insalubres. Estos son, el mami, el atya, son como caldos Maggi, son los picaldos estos. Son bombas de sal. Los que tenemos mi edad nos acordaremos del anuncio de Chup Chup, ¿verdad? Para que echáramos dos. O sea, no echamos una bomba de sal, echa dos. ¿De acuerdo? Aquí es Chup Chup Chup. Aquí echan tres. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, están habiendo unos índices de hipertensión elevadísimos, el 40 y la tensa, que es uno de los, digamos, factores también, pues bien,
también. Y vamos a pasar a la siguiente. Conciertos para... Estas son dos modelos que salían de, bueno, de la contraparte que tenemos es una organización social y enseña peluquería y tal. Y bueno, eran modelos de una cosa de peluquería, de esos sombreros y esas cosas. Y bueno, yo me decía que, claro, y tiene que ver también con el tema de que decíamos porque las mujeres tienen más diabetes. Es que las mujeres tienen que tener peso, tienen que estar más gorditas, más sanas. Lo que aquí en Europa se decía al principio del siglo XX, si veis todas las fotos y todas las cosas, las mujeres bellas eran mujeres que tenían. ¿Por qué? Porque se presuponía que eso hacía que tus hijos fueran más sanos. Aparte tienes la parte social. O sea, si tú eres un poquito obeso o eres muy obeso, implica que tienes dinero para comer. No, es así. O sea, te quiero decir, no se dice, pero es así. Entonces, claro, aquí me han llegado a decir que ha habido niñas que como eran delgadas, iban, claro, y tampoco tenían mucho dinero, iban y compraban corticoides falsificados para engordar y parecer más rollizas. Corticoides que también pueden provocar, o sea, problemas de salud, evidente. Y esta foto, aunque no es de aquí, esta foto es del Congo, de Kinshasa, pero tiene que ver también con esto y con la anterior. Y es, lo que viene de los blancos es bueno. Perfect white. ¿De qué estamos hablando? De la piel, no de los dientes. De la piel. Clarifica la piel. El pelo liso, por favor, que no sea rizado. ¿Por qué? Porque el blanco es mejor. Y entonces, esa manera de entender las cosas hace, oye, que los sopicaldos, que vienen de Europa, los biberones, que es que vienen de blancos, ¿no? En vez de lactancia materna. Y eso es un poco lo que hablaba de que determina a veces las cosas y que, claro, supera el poder que puedes llegar a tener tú como una organización que trabajes, pero que lo tienes que tener en cuenta para trabajarlo también. Y entonces no es de extrañar pues, que las mujeres además tienen un problema de sedentarismo. Cuando se casan dejan de tener cualquier tipo de actividad física. Tienen un montón, pero la tienen en la casa. Y realmente el sedentarismo en las mujeres es mucho más, evidentemente, es mucho más sedentario estar ahí que irse a pescar a donde sea. Esta mujer, por ejemplo, y luego bueno, empieza cuando empiezas con los cuidados de los niños, ¿no? Y esta mujer, por ejemplo, bueno, esta tiene una historia que luego, si queréis, os la cuento, pero es enorme, ¿no? Entonces, pero esta mujer tiene 47 años. Eh, tiene 19 personas en su sitio de vivienda. Su marido falleció. El hijo que le traía dinero falleció. Y sé lo de los 30.000 francos CFA porque una de sus hijas, sus 3 hijas, la única que trabaja, es el único dinero que viene en su casa. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Comer fruta o comer barato? Y a esto se le añade pues, que el sistema sanitario, evidentemente, tiene sus debilidades. Uno de ellos es que tienes que pagar. Para hacerte diagnóstico, saber si eres diabético o no, tienes que pagar. Claro, así no me extraña que haya un 85% de gente que no lo sepa. ¿Por qué? Pues porque, ¿y si no lo soy? Aquí pone 3.000 euros, pero a mí me han llegado a decir que en el Hospital San Luis, que es el único sitio donde se pueden hacer bien las cosas, son 30.000, más o menos lo que te puede costar. Justo el tratamiento, la mensualidad de la chica esta. ¿Cómo esa señora se va a gastar una mensualidad de hacer un diagnóstico de Senegal de diabetes, de azúcar? Entonces, los sistemas también tienes un problema cuando tienes este problema, porque si tú no estás cerca de un sitio donde te puedan hacer el diagnóstico, tienes que transportarte. Esta es la ambulancia de un pueblo de Bondón que la vi por ejemplo. Tienen problemas de transporte también. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un poco para que veamos lo que se hace. Si no os importa, os doy 4 pinceladas del proyecto que hemos hecho aquí con el Ayuntamiento de Burlada durante 4 años. Y luego, bueno, si tenéis cosas, pues me decís. Bueno, es un proyecto en el cual lo que hemos intentado mejorar es la capacidad de salud, ¿no? La mejora de la salud de la población. Y como os decía, el Consejo de Barrio es un consejo
que hemos conseguido una cosa con el trabajo que estamos haciendo que es un impacto que me parece muy positivo, ¿no? Este consejo, cuando empezó con nosotros a trabajar salud hace 9 años, pues era un consejo que se dedicaba a su barrio exclusivamente y se dedica a actividades sociales, ¿no? No es una casa de la cultura, pero casi. Algo más, porque, por ejemplo, fomenta la escolarización de niños de la calle, genera proyectos de formación de, sobre todo, mujeres en cocina, en peluquería, en otra cosa que ya no me acuerdo. Pero bueno, en todas estas cosas, pues para que las mujeres puedan tener unos recursos, ¿no? Y ahora, en este momento, gracias al trabajo que estamos haciendo, bueno, ellos han aprendido un poco todo el tema de salud y ahora en las discusiones políticas que hay sobre salud, les llaman para que estén ellos, ¿no? Entonces estamos consiguiendo reforzar un tejido social local para que, digamos, represente de alguna manera a las comunidades, ¿no? Porque ellos lo que nos ayudan es con nosotros, los consejos de barrio están en cada barrio, ¿vale? Entonces ellos contactan con el resto y los forman de cómo tienen que hacer las cosas y miran las peticiones, etcétera, ¿no? Con lo cual, digamos, ahora ha superado su barrio. Está trabajando en toda la región de San Luis, ¿no? Y vienen a pedirles cosas a ellos, ¿no? Y eso está bien, desde mi punto de vista. Bueno, evidentemente tenemos que hacer construcción de distintos estamentos porque realmente hay veces que las condiciones son penosas. Y tenemos que construir o rehabilitar. Estos son los centros de salud. Incluso aquí con Burlada hemos hecho una casa de una matrona encima de un centro de salud, un puesto de salud. Y claro, la gente decía, hombre, ¿y eso? Bueno, pues la única manera que hubiera atención al parto 24 horas es que la matrona viviera ahí, porque por la noche no se iba a desplazar. Y entonces ahora tenemos atención 24 horas. O sea, son cosas que a lo mejor aquí nos cuesta un poquito más entenderlo, porque no tenemos esta sensación de que tú no puedas ir o no te puedas quedar, no es normal. Y ahora ves una casa, y claro, y las casas no son como aquí. Yo no le puedo poner una casa de un cubículo de estos de 4 metros. La gente allí necesita espacio, porque es su manera de vivir, si no, no van a vivir. Y entonces les hemos hecho una casa, ahora se ha conseguido. Y de hecho, gracias a que está esta matrona, resulta que ahora las mujeres se han hecho un despistaje de cuello de cáncer de útero, hemos descubierto unos cuantos cánceres de útero a tiempo para que se puedan solucionar. Evidentemente también el equipamiento de estos centros, desde equipamiento sanitario a mobiliaria, ¿no? Para que, bueno, porque hay que pensar que no solamente tenemos que dar, tener un espacio físico, sino que el equipamiento no solo sirve para las personas, sino también para los profesionales y las profesionales de salud. Mayoritariamente son mujeres. ¿Por qué? Pues porque es que a veces trabajan en condiciones muy, muy penosas, ¿no? Y bueno, pues como comentaba ayer, una de las cosas que tenemos que mejorar o trabajar y profundizar es el tema del mantenimiento. ¿Por qué? Pues porque ellos no tienen esa cultura de mantenimiento que tenemos nosotros. Entonces, bueno, estamos haciendo distintas estrategias para que lo mantengan, ¿no? Una de ellas ahora es, como nos conocen y todo el mundo viene a trabajar, la gente que trabaja con nosotros, digo, a ver cómo lo tienes. Y si lo tienen mal, te vas a la cola. Entonces la gente dice, hay que mantener esto. Son maneras de trabajar, pero claro, esto va a costar mucho porque es un tema muy cultural. Y por último, lo que hacemos es una formación en cascada. ¿Qué quiere decir en cascada? Pues primero formamos al personal sanitario. De los problemas más relevantes en estos años ha sido COVID-19 y diabetes. Hipertensión y diabetes. Lo hemos hecho. ¿Por qué? Pues porque también el personal sanitario no sabía suficiente sobre estas enfermedades, ¿no? Ten en cuenta que en estos puestos de salud no hay médicos, ¿vale? Es personal de enfermería y tiene unos conocimientos que se les ha dado, pero a lo mejor se les ha dado hace 10 años. Y como no hay renovación de la información, pues les falta información. Este personal lo recogemos para formar a los agentes de salud. Estos agentes de salud comunitarios y agentes de salud comunitarias son gente que son voluntarios de las zonitas de cada barrio, de cada calle. Y entonces ellos lo que aprenden de esta enfermedad, sinceramente, cuando he ido por allí y he hecho evaluaciones, están encantados. Dicen que claro, que es que ahora
conocen mucho más estas enfermedades para poder hablar la gente cuando les preguntan cosas, ¿no? Y ellos lo que hacen es sensibilizar a la comunidad. Hemos llegado a más de 6.000 personas cuando esperábamos menos de 5.000. Entonces, digamos, bueno, la sensación en general del proyecto, de la población, es de una satisfacción muy grande, ¿no? Hay cosas, bueno, y luego unas campañas de limpieza. Hemos hecho un proyecto de deporte y salud intentando incorporar a las mujeres, pero teníamos un problema. Y era, claro, hay una carrera de 10 kilómetros allí en San Luis y queríamos incorporar a mujeres porque prácticamente no corrían ninguna de 10 kilómetros. Pero claro, no estaban equipadas bien. Entonces alguna corría con zapatos, me pedían zapatillas y eso que llevamos zapatillas, ¿no? Pero claro, no había para todas, ¿no? Y luego justo esta carrera fue en marzo de 2020. O sea, como volví 2 semanas antes de que cerráramos todo, ¿no? Pero bueno, sí que conseguimos aumentar el número de personas y hicimos cuñas de radio. Ahí la radio es importante para sensibilizar. Y se hacían. Y luego, bueno, pues evidentemente, la actividad de sensibilización que Moncho aquí pues los ha hecho, pues esta charla, pues un taller de lectura, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, con respecto a la diabetes, lo que nos estamos dando cuenta es que lo que estamos haciendo ahora son campañas de despistaje, o sea, de coger a la gente y decir, venga, en este barrio, quien quiera, que se haga la prueba gratis. Una cantidad de gente enorme, pero los datos preocupantes. En este, de 132 personas, el 47% eran diabéticas. El 47%. Claro, ¿qué pasa? Pues que seguramente la gente joven no viene. Entonces, o sea, la población tiene un sesgo. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y nos está pasando en cada barrio, ¿eh? 47, 48, 44. O sea, una barbaridad. Tengo que ver cómo se mide, ¿vale? A ver si por ahí hay algún problema, porque también puede ser, ¿no? Porque es que esas cifras me superan a mí, ¿no? Pero lo que sí que nos está diciendo, como os decía antes con lo de la estadística, ¿no? No sé si habrá algún problema con las cifras o cómo se mide o lo que sea, pero lo que tengo muy claro, es que es un problema que tenemos que trabajar en esta zona, ¿no? Y es lo que estamos haciendo y es lo que queremos seguir haciendo. Y bueno, pues esto era un poquito lo que os quería comentar. Y bueno, y luego sí que es verdad, bueno, acabar un poco como ayer dije, ¿no? Con un par de frases que me dicen cuando estamos allí. Una de ellas que me han dicho varios años, ¿no? Este año también me lo dijeron, me decían, Carlos, es que yo creo que no os dais cuenta de lo que estáis cambiando aquí. Dice, yo creo que no os dais cuenta, me decía la gente de allí. Dice, claro, pues os venís, sabéis que estáis haciendo cosas, dice, pero no os dais cuenta del calado del cambio que estáis haciendo. Es verdad que hay cosas hasta divertidas. Este año, en una maternidad que hemos hecho en Hidrobás, en el Atlán de la Barbarí, hemos hecho una maternidad y me contó la enfermera que un día pasó una señora y dice, ¿y esto qué es? Dice, la maternidad. Dice, pues voy a quitarme la planificación familiar para tener un hijo aquí. Y digo, pues no es para esto. Esto no es para esto. Y otra se puso a bailar en cuanto vio la maternidad. Dijo, ¿es una maternidad? Y se puso a bailar delante de la maternidad porque estaba contenta de poder tener una maternidad, ¿no? Con esto os quiero decir que estos proyectos no cambian el mundo. Tampoco ni siquiera vamos a cambiar esta sociedad. Yo siempre digo que lo que hacemos es dar una oportunidad. Pero que sí que es verdad que hay gente, aunque no cambiemos el mundo, que sí que lo siente y que sí que siente que merece la pena el seguir trabajando. Y por eso vamos a seguir estando aquí. Vamos a trabajar cambio climático y vamos a trabajar grupos de mujeres para que tengan capacidad productiva. Estoy dándole a la cabeza la idea de... ahora el tema de los paneles solares va a ser algo que van a querer meter mucho. El otro día estoy hablando con una responsable de la OMS y decía que la OMS, lo quería presentar ahora en la COP28, quería buscar que todos los puestos de salud tuvieran paneles solares, ¿no? Con lo cual, eso va a ser un nicho de trabajo y me gustaría que las mujeres
por ejemplo, en San Luis trabajar en este tema. No sé si lo voy a poder hacer porque habrá muchas resistencias, habrá muchos problemas, pero lo que sí que posiblemente en el próximo proyecto vamos a intentar que haya una formación dentro de esa formación que hace el centro de salud, ver si es posible, el centro social, si es posible que hagan formación en mujeres para reparación y mantenimiento de paneles solares. No solamente que hagan batiks y que hagan cosas, sino que cambiamos un poquito la manera de pensar. Y bueno, nada más. Y si tenéis preguntas o alguna cosita o comentarios, porque como habéis visto, algunas de las cosas que os decía las podíamos extrapolar aquí. El tema de los anuncios, las comidas, el tema de cómo, digamos, el entorno de alguna manera, ¿no? Nos está llevando a, o sea, que la comida en basura es mucho más barata que la comida saludable, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis son problemas que tenemos que afrontar de una manera global, general, ¿no? Porque es global. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o comentario, o lo que queráis. Sí, tiene, a ver, tiene, es posible. Sí, Últimamente le atacó mucho a los pies. sí, sí. Mi hermano a los 65 años ha empezado con pastilla y yo siempre he tenido el miedo el decir, uy, Dios mío, cualquier día salta un arma para mí. A Dios gracias, todavía estoy bien, Sí. no tengo nada. Pero dices, A ver, no sé, claro. por el momento. A ver, sí que tiene, o sea, como he dicho, factores hereditarios, familiares, ¿no? Pero no quiere decir que eso sea 1 más 1 igual a 2, ¿de acuerdo? Entonces, el tema es que si tú normalmente cuando haces tus controles, tus niveles de azúcar, etcétera, son normales, o sea, esto no te va a pasar, o sea, no te va, no, y supongo que lo sabrás por tu experiencia, tu madre estuvo mucho tiempo hasta que acabó con el problema de los pies. Entonces, que puedas tener en un momento dado unos niveles de azúcar elevados y que pueda tener el tema con el diabetes, sí, pero vas a tener tiempo bueno, para modularlo. Y gracias a Dios aquí, pues tenemos los medios para controlarlo, ¿no? Como tu hermano. Sí, hombre, sí, no te preocupes. Yo soy optimista por naturaleza. Yo no tengo ni idea si mis padres, bueno, no eran diabéticos, creo. Dime. Sí, le voy a preguntar un poco acerca de la disponibilidad de agua, que era la razón del fútbol, que consumían mucho, era más por saber si había gran disponibilidad de consumo de agua o también en qué condiciones está el agua allí. Claro. Bueno, yo estoy hablando en la zona rural, por ejemplo, el acceso es peor. Y no, el problema es que dicen, no, que tenemos pozos. Ya, pero los estáis agotando, ¿no? Estoy hablando con el responsable de medio ambiente de la región de San Luis y me decía, mirad, entonces tienen un mapa con los acuíferos, etcétera, ¿no? Pero es una zona, como habéis visto. En la zona, en las fotos que os he enseñado de la zona esa que parecía Sahel, en esa zona, por ejemplo, nos pidieron que lleváramos agua a un puesto de salud que hemos hecho, porque el agua que tienen es salada, ¿no? Entonces, y es la que beben. Entonces, bueno, pues imaginaros, no es muy bueno. Entonces, ahí la disponibilidad es menor. En la ciudad, claro, la disponibilidad es mayor, pero tienen muchos problemas de saneamiento. Ahora, por ejemplo, en Sordaga, cuando he pasado, estaba toda la calle inundada. Digo, ¿qué pasa aquí? Pues que los colectores, como la gente también no tiene esa conciencia de que, bueno, y ahora empiezan a hacer este servicio de recogida de basuras, ¿no? Pero no tienen esa conciencia, pues claro, tiran las cosas, los colectores se atascan y cuando hay un poco de agua se inunda toda la calle, ¿no? Entonces, también en algún sitio nos han pedido, pero realmente en la ciudad no es el mismo problema que en la zona rural. En la ciudad hay una cierta disponibilidad de agua, pero ya te digo, o sea, es que tampoco beben mucha agua. Beben té, beben...
Ahora que lo pienso, yo cuando estoy por ahí han bebido poca agua. Cuando estoy. Y zumos estos con azúcar hasta, vamos, que parecían melocotones lo que te tomabas. Bueno. ¿Qué planes tenéis de cara al futuro? Bueno, pues de cara al futuro, primero vamos a seguir con esta manera de trabajar en esas 3 etapas a nivel sanitario, porque es un sistema que nos están pidiendo que lo repliquemos en otras zonas del país. Por el momento no tenemos capacidad para eso, ¿no? Pero vamos a incorporar el tema del cambio climático y salud, seguro. Hemos hecho un proyecto piloto para analizar la situación del cambio climático y salud, ¿no? Y aunque no nos ha dado toda la información que necesitábamos, por eso se llama piloto, porque no sabes a dónde va, sí que nos ha dado ciertas cositas, ¿no? Para poder empezar a trabajar. Lo primero es que vamos a hacer un trabajo mucho más en profundidad, o queremos, vamos. Entonces vamos a trabajar con la Universidad Gastón Berger de allí, de San Luis, pero también vamos a trabajar con una universidad de aquí, en Santander, que está trabajando todo el tema del cambio climático, que han hecho un estudio de cambio climático, no de salud, pero de cambio climático en toda la costa del país de Senegal. Entonces vamos a hacer queremos hacer un estudio como más en profundidad. En ese estudio lo que vamos a intentar es aplicar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger los parámetros climáticos, hay estaciones meteorológicas para poder hacerlo. Vamos a intentar coger los parámetros sanitarios. Este ha sido nuestro problema, porque los puestos de salud cuando generan información, esa información pues la tienen para ese año. La mandan a servicios centrales y luego pues los tienen en unos libros así de gordos, escritos a mano. Pero el resumen lo tiran. Con lo cual no podíamos comparar en 10, 15 años qué problemas sanitarios que tienen que ver con el cambio climático, por ejemplo, cuando hay olas de calor, normalmente la mortalidad de personas mayores o de personas menores de un año aumenta. Como la mortalidad no la desagregan ni por edad, ni por género, ni por nada, pues era imposible hacerlo. Entonces, tenemos que hacer en ese estudio de profundidad, vamos a tener que coger bastantes amanuenses a que busquen en estos libros, va a ser un trabajo de arqueología prácticamente, ¿no? Pero con eso lo que queremos hacer es establecer una cierta relación entre los fenómenos climáticos, cuando van pasando, y los problemas de salud. Yo quiero que hagamos un estudio, no que diga solamente que hay una relación, sino la intensidad de esa relación. O sea, qué presupone, por ejemplo, qué exceso de muerte supone esas olas de calor en la población mayor, ¿no? Entonces, los datos que sí que tenemos, que son para mí curiosos, son olas de calor ha habido durante los últimos 40 años, siempre en los mismos meses. En marzo y abril. Siempre. Menos 2 que fueron en febrero, de los 40 años. Pero hablando con el Ministerio de Sanidad de esto, me dijo, sí, pero es que el problema del calor, eso son las olas. Pero el problema del calor es que a lo mejor tú tienes, no ola de calor, pero tienes un calor muy sostenido en octubre, muy alto, y ahí también tenemos que verlo. Bueno, eso lo veremos, ¿no? Pero sí que, ¿qué pasa? Que si queremos hacer sensibilización para que la gente se proteja para las olas de calor, ya sabemos cuándo tenemos. Lo que no tenemos que hacerlo es en diciembre, porque la gente se va a olvidar. Lo vamos a tener que hacer en marzo y en abril. Precipitaciones en la ciudad de San Luis, porque lo miramos en la ciudad de San Luis, no ha habido ni más ni menos. O sea, no ha habido cambios. La mayor parte ha sido normal, unas precipitaciones normales, anuales. No sé exactamente si, claro, son normales, pero son todas en un día y antes eran en 7. Puede ser, pero no creo. O sea, yo creo que eso no es un problema. Lo que sí que es un problema es el crecimiento del agua, que está, digamos, anegando las casas. Esa señora que os decía que tenía su historia, ese es su historia, porque se llama Roger. Y bueno, pues era mujer de pescador y vivía ahí en la Landa de Barbarí. Como subía el agua, pues el gobierno dijo, mirad, la gente se tiene que ir y os ponemos en otro sitio. Pero si eras hombre, que eres el dueño de la casa, que el dueño de la casa es el hombre, te podías quedar.
pero si era la mujer, no. Como envidió, ella y su familia se tuvo que ir, aunque no quería. Y se fue a otro sitio. Otro sitio donde no tiene escrituras, no es su casa. Le han dejado el sitio. La otra casa era suya, pero ahora le han dejado un sitio, pero se la han dejado al gobierno. Pero no tiene escrituras para decir, esta es mi casa. Y claro, pues se fueron allí y entonces tenía 3 hijas, como os he dicho, una de servicio doméstico, 2 que no trabajan, y 2 hijos. Uno con problemas mentales que no trabaja y otro que era pescador. Este año, el pescador, que era el que traía el dinero, ha tenido un accidente, otra barca la ha embestido y la ha matado. Entonces solo tienen 30.000 francos CFA para vivir. Y lo que les dan los maridos de las otras mujeres, porque allí el marido llega en enero y le dice, toma, un saco de arroz para 6 meses y me voy con otra mujer. Y se lo deja y adiós. Entonces, con eso tienen que vivir. Entonces, esa mujer, esa foto que habéis visto, el otro día bueno, hay un fotógrafo que me llamó y me escribió y me dijo que quería hacer una exposición sobre personas y sobre problemas en el mundo y le he mandado esta foto y le he dicho, esta foto se llama Resiliencia, porque a pesar de todos los problemas que tiene, esta mujer sigue adelante, ¿no? Y bueno, pues resulta que, claro, ella y una asociación de mujeres ahí, ¿qué vamos a hacer? Pues lo vamos a juntar con otras 2, vamos a intentar hacer un proyecto productivo, o sea, que ellas tengan capacidad para hacer cosas de las que saben hacer, de coser, etcétera, etcétera, y venderlas para tener unos pequeños recursos. Y fue muy curioso lo que me dijo, porque claro, yo le dije, bueno, esto lo vamos a intentar, pero yo no sé si lo vamos a conseguir, ¿no? Y ella me contestó, dice, no te preocupes, muchas gracias. Dice, solamente con saber que alguien piensa en mí es suficiente, aunque no lo consiga, ¿no? O sea, quiero decir, las situaciones, claro, son situaciones personales, que es muy complicado y que suelo ser bastante, digamos, claro, yo tengo que hacer un análisis de miles de hojas de estadísticas y de bibliografías y tal, ¿no? Pero es verdad que esas historias son las que te permiten entender un poquito mejor quizás lo que estás haciendo, lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, este trabajo de cambio climático pretende también trabajar con la migración climática local, que muchas veces no se contabiliza, porque tú cuentas a la gente que se tiene que desplazar a otro sitio, pero no la gente que le han cogido y le han movido en otro sitio, que están totalmente inadaptados, que ese puesto de salud nuevo al que ellos están no está capacitado para acoger tanta gente. O sea, entonces tenemos que trabajar todo esto. Entonces, cambio climático va a entrar y, bueno, pues lo que os decía, ¿no? Ver si podemos trabajar el tema de paneles solares y mujeres, etcétera, etcétera. Y bueno, y poco a poco yendo, o sea, a mí me acuerdo cuando estuve en Mozambique, una vez el embajador me dice, bueno, ¿y vosotros cuánto tiempo queréis estar aquí? Digo, pues unos 30 años. Y me dice, ¿pero qué dices? Digo, bueno, es que pasar de la Edad Media al siglo XXI es complicado en menos tiempo. Y aquí pues nos va a pasar lo mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que la intención es desaparecer. O sea, que nosotros nos vayamos. O sea, si conseguimos fortalecer al Consejo de Barrio lo suficiente como para que ellos asuman este trabajo de tal cual, pues nos iremos a otro sitio. Pero en principio yo creo que aún nos queda ya 9 años y aún nos quedan unos cuantos aquí. Y esto más o menos haremos. Y luego la parte sanitaria, de construcción, equipamiento y tal, que verdaderamente es muy valorado porque ellos dicen, me dicen, es que doctor, es que usted, joder, cuando dice de que va a hacer una cosa, la hace. Y digo, claro. Y dice, no, pues que aquí esto no es así. Y es verdad. En construcciones, yo veo al ayuntamiento que dice, no, esto lo intenté, pero el constructor se me ha ido y me lo ha dejado a mitad. Y ves construcciones a mitad, a patadas, por ahí, ¿no? Entonces, claro, de repente dicen, pero si usted lo acaba. Ah, sí, sí. ¿No? Pero eso también, claro, depende mucho. ¿Y de qué depende mucho? De esta contraparte y de nuestro equipo local, de Ndayeli y de Fatu. Porque los dos son, y el equipo local, la verdad es que hacen un tándem, o sea, ellos un tándem y con ellos el grupo con Ahmed es fundamental. Hacen un trabajo enorme para que todo salga adelante, ¿no? Y bueno, llevan un control. Yo creo que hay veces que los constructores y tal les da dolor de cabeza trabajar con nosotros, ¿no? Porque, joder, qué pesados, vienen todas las semanas y tal, y cual. Pero es la manera de trabajar ahí. Y entonces por ahí iremos trabajando allí en Senegal. Y yo creo que, por ejemplo, el tema de cambio climático puede ser un referente para trabajar en otras zonas del planeta, porque es algo que sí o sí vamos a tener que trabajar.
Bueno, pues no sé. Pues muchas gracias por haber venido. Y nada, seguiremos en la brecha. Ya vendremos otro año a decir más cosas.